Desde destrozar el vehículo equivocado hasta iniciar guerras enteras. Aquí tienes más historias de venganza que salieron terriblemente mal, cada una más salvaje que la anterior. M-City tenía una empresa que alquilaba un espacio en un hangar junto con otros negocios. Todos los días se encontraba con que alguien se había comido sus sándwiches y nunca se los terminaban. Solo les daban unos bocados y los volvían a dejar. Quien lo estaba haciendo sin duda lo estaba provocando. Enfurecido, nuestro amigo decidió preparar su siguiente sándwich con salsa súper picante. Quienquiera que fuera ese ladrón de sándwiches estaba a punto de sufrir. Y para asegurarse al 100% de que el criminal supiera por qué, incluso le dejó una nota. Al día siguiente metió la bomba de almuerzo en el refrigerador y cuando llegó la hora del descanso salió de la oficina. Pero cuando regresó las cosas no salieron como esperaba. La gente a su alrededor estaba en pánico. Una mujer gritaba desconsoladamente y un niño pequeño lloraba a lágrima viva. ¡Ah, no! M-City no tardó en darse cuenta de que el culpable era el hijo de 9 años de la limpiadora. Horrorizado, confesó rápidamente que la comida era suya y que la había adulterado intencionalmente. Todos se enfurecieron. El propietario le pidió a su empresa que se mudara. Sus amigos y compañeros de trabajo se pusieron en su contra y la mayoría lo acusó de poner en peligro a un niño intencionalmente. Cielos. Honestamente no creo que nuestro amigo haya hecho nada malo. No es culpa suya que alguien no haya educado bien a su hijo. Y el niño salió bien. El mayor error de M-City fue admitirlo, aunque supongo que dejar la nota lo condenó. Parece que es demasiado común que en los lugares de trabajo haya gente rara. El usuario de Reddit, Nestor Prime, trabajaba en una empresa que ofrecía bonificaciones por rendimiento, y cuando se reconoció su trabajo se emocionó al recibir una buena suma de dinero extra. Pero a alguien no le hizo ninguna gracia. Una compañera de trabajo particularmente insoportable a la que llamaremos Denise. Denise no solo llegaba tarde casi todos los días, sino que se pasaba la mayor parte del tiempo mirando el teléfono. Después de que Nestor recibiera su bono, se le acercó y ¿adivina qué? Le exigió que lo compartiera con ella. Según ella, teniendo en cuenta que, y cito textualmente, todos trabajamos duro y que como ella tenía gastos extras, se merecía el dinero de Nestor. ¿Qué? Naturalmente, él la ignoró, pero ella no se lo tomó bien y se pasó los siguientes días vengándose. Empezó a hablar mal de nuestro amigo a sus espaldas, yendo por la oficina contándole a todo el mundo lo egoísta y avaricioso que era por no compartir su bono. Finalmente, Nestor optó por acudir a recursos humanos y le dijeron sin rodeos que Denise tenía antecedentes de este tipo de comportamiento y que ya había sido advertida al respecto. Parece que no hizo caso. Bueno, este episodio de comportamiento inapropiado fue la gota que colmó el vaso y Denise fue despedida. ¡Loca! Quizás si se dedicara más a trabajar y un poco menos a ser una gran, todavía tendría trabajo, ¿no? Pero por muy molesta que fuera Denise, prepárate para esta historia absolutamente absurda de un usuario de Reddit ahora eliminado al que llamaremos Jimmy. Jimmy llevaba 3 años en su empresa y una mujer engreída a la que llamaremos Sally llevaba 12. Ella era la siguiente en la línea de sucesión para un puesto muy alto, justo después del CEO, así que tenía una opinión muy alta sobre sí misma. Bueno, un día Jimmy tenía prisa por entregarle algo a su jefe y accidentalmente la rozó en el pasillo, y ella perdió los estribos. ¿En serio? ¿Acaso él no sabía quién era ella? Así que decidió vengarse y denunció a Jimmy por acoso alegando que le había tocado el trasero en el pasillo. No estoy bromeando, hizo una acusación que podría arruinarle la vida a cualquiera por un simple roce en el pasillo. La increíble acusación dejó atónito a Jimmy. Sabía que si no encontraba la manera de cambiar la situación, lo perdería todo. Así que Jimmy habló con un compañero de la oficina con quien Sally hablaba todo el tiempo. Resulta que él tampoco la soportaba y accedió a grabar sus conversaciones con ella para intentar limpiar el nombre de Jimmy. No solo admitió casi de inmediato haber mentido sobre Jimmy, sino que también reveló alegremente que había conseguido que despidieran a otros 3 con falsas acusaciones de acoso. ¡Qué descarada! Pero ahora con sus confesiones grabadas, Jimmy tenía la prueba. Y cuando lo llevó a las altas esferas, se desencadenó una serie de acontecimientos inesperados. ¿Por qué? Resulta que Sally también estaba malversando dinero y tenía un montón de gente a su alrededor que era cómplice. No solo ella y sus allegados perdieron sus trabajos, sino que su matrimonio se derrumbó por la presión y se encontró con la posibilidad de ir a la cárcel. Parece que la venganza no es lo tuyo, Sally. Te diría que te quedes con tu trabajo, pero bueno. En 2017, la usuaria de Reddit, Sadowi666, se mudó a un apartamento con 3 de sus mejores amigos, chicos que había conocido en la universidad. El grupo tenía un bote común que todos llenaban para comprar comida y cosas así. ¿Recuerdan eso?
Bueno, resulta que uno de estos chicos, Jay, comenzó a salir con una chica llamada Karen. Cuando Karen descubrió que Shadow vivía con los chicos, enseguida le cayó mal. Claramente celosa e insegura, no tardó en estallar. Acusó a Jay de infidelidad, a Shadow de acostarse con los 3 chicos, y después de que Jay les preparara el desayuno, le exigió a Shadow que devolviera el dinero por toda la comida que estaba desperdiciando en ella. Vaya. Dejó claro que quería que Jay rompiera todo contacto con Shadow, pero él se negó, lo que le enfureció. A partir de ese momento empezó a desaparecer dinero del bote de la compra común. Luego también desaparecieron objetos pequeños de la sala común y empezaron a aparecer en la habitación de Shadow. Era obvio lo que estaba ocurriendo. Karen estaba intentando incriminar a Shadow, incluso la denunció al propietario alegando que estaba destrozando el lugar. Bueno, Shadow y su compañero de piso Cam no se iban a quedar de brazos cruzados y tramaron un plan astuto. Esperaron una noche en que Jay no estuviera y Karen merodeara por el apartamento, y se escondieron juntos en la habitación de Cam. Luego hicieron un gran espectáculo fingiendo besarse y hablando en voz alta sobre cómo Jay no podía enterarse. Todo con la puerta de la habitación entreabierta lo suficiente para que Karen pudiera mirar por la rendija, lo cual hizo. ¿Pero por qué? ¿Qué pretendían conseguir con eso? Bueno, Karen, como era de esperar, lo usó como munición. Afirmó que el hecho de que le estuvieran ocultando la supuesta relación a Jay demostraba que sus amigos no eran de fiar, lo que provocó que Jay confrontara a Shadow y Cam. La pareja afirmó que no pasaba nada, omitiendo convenientemente el hecho de que habían engañado a Karen, haciéndole creer lo contrario, y su otro compañero los apoyó. Es más, le dijeron a Jay que sospechaban que Karen estaba detrás de los robos de los botes de la compra y de los demás sucesos extraños que ocurrían en la casa. Con eso, a Jay le quedó dolorosamente claro que su novia estaba intentando ponerlo en contra de sus amigos. Y al día siguiente, la dejó. Buen intento, Karen, pero los amigos son primero. A veces la gente se obsesiona enfermizamente con los demás, odiándolos sin ningún motivo. Te presento a KSI, youtuber, boxeador y rapero. Aprendiz de todo, maestro de absolutamente nada. En fin, KSI es uno de los cerebros detrás de los Lunchables. Lunchly. Un kit de almuerzo para niños. Solo que en septiembre de 2024, otro youtuber, Dan TDM, publicó un tweet señalando lo patético que era el concepto, y que KSI y sus amigos parecían estar simplemente quitándole dinero a niños impresionables. Dijo la verdad, pero a KSI no le gustó. Claramente molesto por los comentarios de Dan, lo criticó públicamente, señalando sus anteriores lanzamientos de mercancía y patrocinios. Eso sería una cosa, una respuesta sarcástica que denunciará lo que él percibía como hipocresía. Bien, pero estamos hablando de KSI, es demasiado sensible y un poco ingenuo. Simplemente no pudo dejar pasar el comentario bastante inofensivo de Dan, e hizo varias publicaciones en redes sociales e incluso un video completo de YouTube quejándose al respecto. He started it! I just released the product! This product came at me! Am I not allowed to respond? Sí, esa vergonzosa muestra de ego frágil dura 20 minutos, pero la opinión del público definitivamente no estaba del lado de KSI. No es que KSI se volviera consciente de sí mismo ni nada por el estilo, no. Redobló la apuesta y retó a Dan a que fuera a su podcast para, cito textualmente, hablar de esto como hombres. Oh, wait, you serious? Let me laugh even harder. Es patético y todos estuvieron de acuerdo. KSI quería intimidar a Dan, parecer duro, ser un macho alfa. En cambio, se mostraba inseguro y fue así por meses. Dios mío, mira esto, es un desastre. ¿Alguna vez alguien ha dado tanta vergüenza ajena a tanta gente? Lo mejor de todo, Dan ni siquiera respondió a las provocaciones de KSI. Estaba ocupado pasando tiempo con su familia, mientras que KSI estaba ocupado haciendo el ridículo. Hay que saber cuándo dejar las cosas pasar. I sleep in a racing car. Do you? I sleep in a big bed with my wife. Pero no son solo los youtubers que se pasan de la raya con la venganza. ¿Pueden creer que una vez casi estalló una guerra por un cerdo? En serio, en 1846 Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Oregón. Esto fue cuando Gran Bretaña tenía algunas colonias en Norteamérica, y el tratado tenía como objetivo poner fin a una disputa fronteriza entre las dos naciones, definiendo claramente dónde terminaba el territorio estadounidense y comenzaba el británico. ¿Todo bien, verdad? Pues no. Resulta que la línea divisoria se volvió confusa con algunas islas frente a la costa de Vancouver, sobre todo la isla de San Juan.
Debido a su ubicación estratégica, la línea territorial la atravesaba, y por su posición, ambos países la reclamaban. A pesar de esto, ambos bandos continuaron viviendo y trabajando en San Juan, intentando compartirla armoniosamente. Like that's ever gonna happen. Aunque los isleños se llevaban bastante bien dadas las circunstancias, era obvio que tarde o temprano algo lo estropearía todo. Y sí, ese algo fue un cerdo. En 1859, un cerdo perteneciente a un granjero británico se adentró en las tierras de Lyman Cutler, un estadounidense. Enfurecido al ver al cerdo comiéndose sus patatas, lo mató a tiros. Poco después, el dueño del cerdo, Charles Griffin, apareció furioso. Su cerdo estaba muerto. Sediento de venganza, Griffin denunció a Cutler ante las autoridades británicas locales, pero esto solo avivó la polémica, enfureciendo a los estadounidenses de la isla. A su vez, ellos redactaron una petición solicitando protección del ejército estadounidense. Se enviaron 66 infantes estadounidenses a San Juan, y los británicos respondieron enviando 3 buques de guerra como demostración de fuerza. Este enfrentamiento duró un mes, durante el cual ambos bandos aumentaron gradualmente su presencia militar en la isla. Finalmente, esta extraña disputa por un cerdo escaló hasta el borde de la guerra, con 3 buques de guerra, 84 cañones y más de 2.600 hombres listos para luchar. Cuando finalmente la noticia llegó a Washington y Londres, ambos respondieron con un contundente ¿qué demonios están haciendo? Se redactó un acuerdo formal que limitaba la presencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, y en 1872 se decidió que la isla pertenecería exclusivamente a Estados Unidos. Imagínate, un cerdo casi provoca una guerra entre las 2 mayores potencias del planeta. Debió ser un cerdo muy popular. La historia está repleta de venganzas que no salieron exactamente como se planearon, pero este relato es tan increíblemente brutal que deja en ridículo a Game of Thrones. En el año 945 d.C., el príncipe Igor de Kiev gobernaba junto a su esposa Olga, un territorio que hoy comprende Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Su imperio, la Rus de Kiev, se expandía y las naciones vecinas se veían obligadas a pagar tributo. En esencia, eran extorsionadas con dinero a cambio de protección, donde protección significaba no te atacaremos. Where's the money? When are you going to get the money? Why aren't you getting the money now? La tribu vecina de los drevlianos había dejado de pagar tributo a la Rus de Kiev en el año 912. Igor quería cambiar eso, así que partió a Izkorostén, la capital de los drevlianos. Llegó, exigió el pago y se negó a marcharse hasta obtenerlo. Como venganza por su prepotencia, los drevlianos le ataron las piernas a 2 abedules doblados y dejaron que los árboles se enderezaran. Digamos que no sobrevivió. Luego enviaron un mensaje a Olga, exigiéndole que se casara con su príncipe. Mal. Pero bueno, era para consolidar el poder. Ya sabes, ya que acababa de quedar soltera. Olga estaba furiosa, realmente furiosa, pero fingió llevarse bien con el reino que acababa de asesinar a su esposo. Recibió amablemente a los 20 embajadores drevlianos que llegaron para negociar su próximo matrimonio, antes de ordenarles que los arrojaran a una fosa y los enterraran vivos. Luego contactó con Mal, quien no sospechaba nada y accedió a casarse con él, con la condición de que enviara a algunos de sus hombres más importantes y valiosos para que la acompañaran. Mal accedió y envió a algunos de sus mejores jefes. Olga los encerró rápidamente en una casa de baños y les prendió fuego. Después volvió a contactar a Mal, pidiéndole permiso para visitar Izkorostén y celebrar un banquete fúnebre en honor a su difunto esposo antes de su nueva boda. Mal, que aún no tenía ni idea de lo que les había pasado a todos sus hombres, aceptó. Olga y sus soldados llegaron, asistieron al banquete fúnebre y esperaron a que los drevlianos se emborracharan, mientras ellos bebían con mucho cuidado. Cuando estuvieron suficientemente ebrios, ella ordenó a sus hombres que los masacraran. Tomados por sorpresa y completamente borrachos, miles fueron aniquilados. Después de esto, Olga declaró la guerra a la tribu, y tuvo éxito, salvo en una ciudad que se resistió a caer incluso un año después, Korostén. Con su ejército sitiando la ciudad, les informó daría por terminada su venganza si cumplían una petición, que cada casa drevliana les entregara 3 palomas y 3 gorriones. ¿En qué demonios estaba pensando? Bueno, los drevlianos aceptaron y enviaron las aves. Gran error. Olga hizo que sus soldados ataran cuerdas a las patas de las aves con azufre envuelto en tela en el extremo, y luego les prendieron fuego. Cuando los pájaros regresaron a sus nidos en casas pajares y gallineros de Drevlia, toda la ciudad ardió en llamas. Los sobrevivientes de Drevlia fueron acorralados y asesinados, esclavizados o perdonados, pero solo para que le rindieran tributo. Vaya que supo vengarse. Pero no cualquiera puede destruir a sus enemigos con tanta maestría.
En 2018, un neozelandés llamado Michael McFadden fue abandonado por su pareja. Michael estaba muy triste, así que ideó un plan de venganza genial. Su gran plan, su jugada maestra. Michael iba a prenderle fuego al auto de su ex. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Esa es una energía muy amarga, hermano. ¿Quién te lastimó así, Michael? Él y su amigo perdedor fueron a casa de su ex, llenaron un camión de helados con gasolina y se colocaron en posición. Luego prendieron fuego a la gasolina con un trapo y vieron cómo ardía el camión. Lo peor, no era de su ex, en realidad pertenecía a su madre. Vaya, este tonto ni siquiera pudo llevar a cabo su patético plan de venganza sin meter la pata. Tras apagar el fuego, Michael y su colega fueron acusados y sentenciados. Su amigo recibió 1 año de cárcel, mientras que el protagonista recibió 7 meses de arresto domiciliario. ¡Qué patético! Y si me dieran 1 centavo por cada historia sobre autos en este video, tendría 2 centavos. Esta vez se trata de una chica a la que dejaron. En Florida, en 2005, la policía respondió a una llamada por vandalismo, y al llegar al lugar encontraron a una chica de 18 años, la que acababa de ser abandonada por su novio, y a su amiga de 16. El dúo nada dinámico había pintado con aerosol el auto de su exnovio en un intento de venganza. Al menos ese era el plan. Ups, te equivocaste de auto, niña. Mira esto, lo destrozaron por completo. A las 2 chicas les cayó todo el peso de la ley. La de 18 años fue acusada de vandalismo, contribuir a la delincuencia de un menor, posesión de alcohol siendo menor de 21 años y conducir bajo los efectos del alcohol. La de 16 fue acusada de posesión de marihuana. Me alegro de que les hayan dado su merecido, pero me da mucha pena por el chico cuyo auto fue vandalizado. Personalmente creo que las chicas también deberían haber tenido que limpiarlo. En 2003, un usuario de Reddit, ahora eliminado al que llamaremos Ted, vivió su propia y divertidísima historia de venganza que salió mal. Resulta que Ted tenía un compañero de trabajo increíblemente molesto. Se sacaba mechones de pelo como un chimpancé y los frotaba contra la alfombra. Ese es el tipo de persona del que estamos hablando. Arrogante, tacaño y un poco tonto. Brad era el tipo más impopular de la oficina. Un día Ted preguntó por Brad y le dijeron que había ido al baño. Viendo una oportunidad de oro para desahogar su frustración, Ted salió corriendo por el pasillo. Un cubículo estaba cerrado y supo que Brad debía estar dentro. Así que agarró un puñado de toallas de papel, las empapó y las arrugó hasta formar una bola pegajosa. Con un fuerte empujón, arrojó la bomba de toallas al cubículo y salió corriendo. Brad gritó furioso. Ted se partió de la risa mientras volvía a sentarse en su escritorio. Brad se acercó corriendo con la camisa y el pelo empapados y cubiertos de trozos pegajosos de papel. Preguntó por qué lo había hecho, pero nuestro amigo fingió ignorancia, diciendo que no tenía ni idea de lo que hablaba y que había estado sentado en su escritorio trabajando duro todo el tiempo. Pero Brad lo sabía. Pasó una semana. Esta vez Brad preguntó por Ted, y cuando le dijeron que estaba en el baño, vio su oportunidad de venganza. Con una sonrisa maliciosa, Brad corrió por el pasillo y entró en el baño. Frente a él había un cubículo cerrado. En un frenesí de venganza, Brad preparó una bola de papel mojada y la lanzó al cubículo. Solo que no era Ted quien estaba allí. De hecho, ni siquiera estaba en el edificio en ese momento. Brad había recibido información errónea. Entonces, ¿a quién le dio en realidad? Al director general de una filial de una empresa automovilística asiática que compartía el piso. Ese director general presionó al jefe de Brad para que le impusiera algún tipo de castigo, y el jefe accedió. Brad fue despedido y apuesto a que la oficina se convirtió en un lugar mucho mejor para trabajar. Nunca es agradable tener compañeros de trabajo difíciles. Créeme, ya no puedo soportar más las tonterías del aguafiestas. El redditor Sasha29 también tenía uno de esos compañeros de trabajo. Sasha tiene una discapacidad física que hace que en ocasiones necesite un bastón o aparatos ortopédicos. Trabaja en un preescolar y la mayoría de sus colegas comprendían mucho su condición. Una compañera, a la que llamaremos Betty, sin embargo, continuamente hacía comentarios insultantes, como nunca antes había trabajado con una persona lesionada. Además de esto, se olvidaba de las limitaciones que tenía Sasha y le pedía constantemente que hiciera cosas que ella era incapaz de hacer. Sasha quería vengarse. Cada aula de la escuela tenía juegos de bloques de madera, con estantes etiquetados para que los niños supieran dónde guardarlos. La única excepción era el aula de Betty. Por alguna razón, Betty prefería quejarse con los niños por no saber dónde iban los bloques. Y entonces entró en escena el malvado plan de Sasha. Se coló en el aula el viernes justo antes de irse de fin de semana y etiquetó sus estantes. Sé lo que estás pensando, ¡qué terrible!
uno de los intentos de venganza más patéticos que puedas imaginar. No hay manera de que haya funcionado, ¿verdad? Y sí, tendrías toda la razón. Betty adoró el gesto amable e incluso le regaló algo a Sasha como agradecimiento. Mira, creo que dos cosas están claras aquí. Primero, Sasha es completamente incapaz de vengarse de nadie. Y segundo, estaba exagerando sobre lo mala que era su compañera. A menos que ese regalo de agradecimiento fuera una bolsa de excremento de perro, creo que Betty probablemente está bien después de todo. Cuando leí esta historia del usuario de Reddit, OKCombination475, me atrapó. Resulta que Combo fue engañado por su novia de 11 años. ¡Qué golpe bajo! Increíblemente, incluso después de traicionar a su pareja de la peor manera posible, su ex, a la que llamaremos sinvergüenza, esperaba que Combo le diera dinero. Resulta que su nuevo novio estaba desempleado y sin dinero, mientras que Combo tenía suficiente para mantener a la sinvergüenza con regularidad mientras salían. Primero ella exigió que nuestro chico se mudara de su casa para que la sinvergüenza y el pobre pudieran vivir allí. Ah, y también se quedarían con los perros de Combo. Combo seguiría teniendo que pagar las facturas del veterinario y el mantenimiento, pero ya no se le permitiría tenerlos. Naturalmente nuestro héroe no lo soportó y los echó a los dos de su casa. Y con toda la razón. Pero la sinvergüenza no había terminado. Estaba furiosa y desesperada por vengarse. Según ella, se merecía el dinero de Combo. Primero, afirmó que como Combo la había echado, se había visto obligada a renunciar a su trabajo y mudarse. Así que intentó demandar a nuestro hombre por salarios perdidos. Esto, por supuesto, no funcionó. Luego, intentó amenazar a su lugar de trabajo con acciones legales, alegando que, como Combo trabajaba para ellos, de alguna manera eran responsables de sus finanzas. Exigió que llegaran a un acuerdo extrajudicial por $100,000. En cambio, presentaron cargos por acoso contra ella. Cualquier persona cuerda se habría rendido en este punto. Era evidente que no estaba funcionando. Pero no la sinvergüenza, estaba decidida a ganar. Su siguiente paso fue contactar a cualquier familiar de Combo que pudiera encontrar y pedirles dinero. Les dijo que él estaba celoso de que ella hubiera rehecho su vida con otra persona y que le había hecho perderlo todo por despecho. Dado lo mal que la habían tratado, lo mínimo que podían hacer era enviarle dinero. ¿Puedes creer que eso tampoco funcionó? ¡Qué descaro el de esta mujer! En resumen, la sinvergüenza terminó en la ruina, con solo unas acusaciones de acoso en su contra. Combo consiguió una orden de alejamiento y todo volvió a la normalidad. Espero que al final haya sido feliz con su nuevo novio. Si hay algo que odio más que a los tramposos, son las arañas. Una usuaria de Reddit, ahora eliminada, a la que llamaremos Sam, conducía a una casa una mañana cuando notó una araña grande y aterradora arrastrándose por el tablero. Para evitar el pánico y el accidente se orilló. Esta araña había destruido la santidad de su auto. Tenía que pagar. Sam agarró su confiable spray de pimienta y le disparó al intruso arácnido. Pero no funcionó. ¡Oh no! Siguió arrastrándose. De hecho se puso cada vez más frenética. Y Sam se puso igual de frenética al verla. En un arrebato de furia roció la desagradable mezcla por todo el auto. Pero la araña logró escapar y esconderse debajo de un asiento. Mientras tanto, Sam tuvo que soportar el desastre que había creado. Su auto era un campo de batalla. Apenas podía respirar y le ardían los ojos mientras luchaba por conducir a casa. Pero el desastre no terminó ahí. Al día siguiente su madre fue a surtir gasolina. Mientras estaba afuera necesitó sonarse la nariz y agarró un pañuelo del asiento, sin darse cuenta de que todo estaba contaminado. Sí, su madre también acabó con la cara ardiendo. ¿Y la araña? Parece que se escapó. ¿Quién dijo que la venganza solo salía mal cuando era contra humanos? En el Reino Unido en 2019, dos tontos fracasaron estrepitosamente en su plan de venganza. Un suceso que merece ser estudiado. Resulta que, un año antes, en 2018, Mohamed Aslam y su hijo, Mohamed Nasir, tuvieron un altercado con el dueño de una tienda de ropa en Birmingham, Mahmoud Aslam. Los detalles son escasos, pero parece que las dos familias tuvieron una fuerte discusión que terminó con una paliza para el padre y el hijo. ¿Fue un intento de robo? ¿Una disputa personal? ¿Quién sabe? Pero lo que sí era seguro era que querían venganza, una venganza extrema. Así que lograron contactar con una sicaria estadounidense llamada Amy Betro y la llevaron al Reino Unido. El dúo diabólico le dio un arma de fuego e instrucciones para asesinar a sangre fría a Aslat o a algún miembro de su familia. Betro aceptó y condujo hasta la casa de Aslat, mientras los Mohammed la seguían para observar. Esperaron y esperaron. Finalmente apareció alguien. Era Sikander Ali, el hijo inocente de Aslat. Betro aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre Ali, apuntándole con el arma y disparando a quemarropa. Debería haber sido un tiro certero, pero no pasó nada. El arma se había encasquillado.
La confusión le dio a Ali la oportunidad de subirse a su auto y escapar ileso. Los dos Mohammed no tuvieron tanta suerte y fueron arrestados poco después del intento de asesinato, mientras el gobierno británico trabajaba para extraditar a Vedro. Los dos fueron acusados de conspiración para asesinar, mientras que el padre también fue acusado de importar y poseer un arma de fuego, además de obstruir la justicia. En total fueron sentenciados a 40 años de prisión. Imagínate lo mal que podrían haber sido las cosas si esa arma no se hubiera atascado. Vaya, pero se atascó. Un final ridículamente patético para unas personas ridículamente patéticas. Lo único que lo habría hecho mejor es que el arma se hubiera desarmado en lugar de atascarse. Preferiblemente un efecto de sonido ridículo. El salvaje oeste estaba repleto de historias de venganza y derramamiento de sangre, pero pocas son tan infames e increíbles como la cabalgata de venganza de los Earp. Nuestra historia comienza en el pequeño pueblo de Tombstone, en 1881, donde los hermanos Earp, Wyatt, Morgan y Virgil ejercían la ley. Virgil era el alguacil del pueblo y sus dos hermanos eran ayudantes. La zona era frecuentemente asolada por una banda de despiadados forajidos conocidos como los vaqueros. Robaban diligencias, ganado y con frecuencia asesinaban a quienes les caían mal. Antes de que Virgil y compañía llegaran, habían actuado prácticamente sin oposición, causando todo el caos que querían. Pero cuando el nuevo alguacil fue elegido, no iba a tolerarlo más y les declaró la guerra. Durante los meses siguientes, ambos grupos se enfrentaron, luchando por el control del pueblo. A medida que aumentaban las tensiones entre ellos, era inevitable que la disputa terminara de la única manera posible en el oeste, con un clásico duelo. Llegó el día 26 de octubre de 1881, cuando los Earp, junto con su amigo Doc Holliday, se enfrentaron a 5 vaqueros en un solar baldío. Virgil quería hacer cumplir una nueva ley que prohibía portar armas en la ciudad. Los vaqueros, por supuesto, no estaban muy contentos con esto y se negaron a atacarla. El tiroteo que siguió pasó a la historia, con disparos por todas partes. Uno de los vaqueros de alto rango, Ike Clanton, huyó del lugar. No es que durara mucho más. Después de solo 30 segundos, el tiroteo terminó y 3 de los vaqueros yacían inmóviles en el suelo. Se le conoció como el tiroteo en el OK Corral, una caballeriza en Tombstone que curiosamente no fue donde realmente tuvo lugar el enfrentamiento. De todos modos, después de huir del lugar, Clanton quería venganza. Primero acusó a los Earp y a Holiday de atacar sin provocación, pero esto no funcionó. No es que Clanton se desanimara, si no podía vengarse por la vía legal lo haría fuera de ella. Una noche de diciembre de 1881, 2 meses después del tiroteo, Virgil Earp pasaba por la quinta calle en Tombstone cuando 3 asesinos armados lo atacaron. A pesar de recibir unos 19 disparos, el alguacil sobrevivió milagrosamente, aunque resultó gravemente herido. A principios del año siguiente, Morgan jugaba al billar en un salón cuando fue asesinado a tiros por más sicarios. Claramente, Ike Clanton y los vaqueros estaban detrás de los ataques, y después de la masacre que provocaron, probablemente pensaron que se habían salido con la suya. Pero había algo que el viejo Ike desconocía. El último deseo de Morgan fue que Wyatt lo vengara. Así que, con un ardiente deseo de venganza, Wyatt comenzó a organizar lo que se conocería como la cabalgata de la venganza de Earp. Reunió un grupo de sus amigos más leales, abandonó la ley y su cargo de ayudante del sheriff, y dejó Tombstone con la intención de tomar las riendas de la situación. Y vaya que lo hizo. Durante las semanas siguientes, Wyatt y su grupo cabalgaron hacia el oeste, desde Arizona hasta Albuquerque, acribillando sin piedad a cualquier miembro de los vaqueros que encontraban. Los pocos que escaparon huyeron aterrorizados por Wyatt, y todo porque se habían atrevido a buscar venganza por aquel fatídico tiroteo. De hecho, la cacería solo terminó cuando se emitieron órdenes de arresto contra Wyatt y compañía, lo que provocó que finalmente se retiraran. El grupo nunca logró encontrar a Ike Clanton, pero finalmente un agente de la ley se encargó de él en 1887 tras su regreso a Tombstone. Bueno, sin duda este es un intento de venganza que hubiera sido mejor evitar. Y con esta nota llena de acción terminamos con los planes de venganza fallidos por hoy. ¿Cuál de estas historias te gustó más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.